¿Qué hay, gente? ¿Alguna vez se han preguntado qué otro conflicto se asemeja en lo complicado, violento y absurdo al conflicto en los Balcanes? Si la respuesta es no, muéranse. Hablo del conflicto de Irlanda del Norte, o como los anglos lo conocen, The Troubles. Y no es joda, así se llama. ¿Cómo conocí este conflicto? Además de ser apaleado por una horda de gente por gritar "Give Ireland back to the Irish" con una cerveza Guinness en la mano y la Dublin Spire en el culo, lo conozco también, como ustedes tal vez lo conozcan, por este temazo de los 90. Sin más preámbulos, intentaré explicar este desastre de conflicto, ya que depende mucho de las fuentes y de qué lado estás respecto al tema. Muchos apuntan que esto inició en los 60s, pero las causas nos remontan a los años 1600. Cuando el tirano mandó. Ingleses y escoceses instauran esferas de influencia en el norte de Irlanda, pero no salió tan bien, porque estos tipos entraron en guerra con la población local que era católica, siendo ellos protestantes, lo que se conoce como la Guerra Confederada Irlandesa. Joder, desde esa época se cogían ya a sus hermanas. Ganaron los protestantes. Y las cosas solo marcharon, vamos a decir que marcharon, hasta una serie de eventos catastróficos en Irlanda, lo que fueron la abolición del Parlamento irlandés y lo peor, el Acta de Unión de 1800, lo que incorporaba a Irlanda como parte del Reino Unido. Esto siguió hasta 1912, donde se implementa la Home Rule por parte de los británicos para otorgar autonomía a Irlanda, lo que dividía a los nacionalistas que querían la unión de Irlanda, además de restaurar el Parlamento irlandés, y los leales que querían seguir con el Reino Unido. Todo esto se fue a la mierda porque en septiembre del mismo año sale el Pacto de Ulster, que se opuso a todo lo antes dicho. Si están confundidos, no se preocupen, porque aquí es donde empieza ya la violencia y todo eso que a ustedes les gusta. Enfermos. Speedrun. Irlanda declara independencia en 1916, pasa a república en el 19, luego estado libre en 1922 y se llama Irlanda del Sur, pero ese nombre es una porquería, y vuelve a república nuevamente en 1949. Y tras guerras y vainas que ni yo entendí, hubo cierta estabilidad en la región. Llegaron los 60s y comienza una ola de movimientos por derechos civiles en Irlanda del Norte. Y desde el primer milímetro de segundo se vieron conflictos entre los protestantes y católicos. Esto rápidamente escaló a disturbios y eventualmente los británicos construyeron los llamados Muros de la Paz. Los 70s vieron realmente el inicio a la guerra, pues tras la llegada de las tropas británicas y los constantes enfrentamientos con el IRA, la población católica se opuso a la británica. Si pensaban que toda la tensión ya era bastante alta, en 1972 todo se rompería. En ese año, militares británicos abrieron fuego contra civiles desarmados en Derry, Irlanda del Norte, lo que se conoce como el Domingo Sangriento. En este punto y más adelante, las cosas ya eran un desastre. Constantes enfrentamientos en los cuales la población civil se veía comprometida. En Irlanda del Norte habían partes de la ciudad a las cuales no podías entrar, ya que estaban altamente segregadas entre los nacionalistas y los leales. Y cerca de esta época nacen también las tácticas terroristas por parte del IRA para obtener su cometido, una Irlanda unida. Y me pregunto de quién habrá aprendido el IRA, no sé, amigo, como que me huele como... Los ataques con autos bombas se volvieron tan comunes que existe un trago llamado Irish Car Bomb. El que le puso ese nombre es un hijo de puta. Los del IRA iniciaron una seguidilla de ataques hacia los británicos, incluso en su propia isla. Uno de los más sonados fue el bombardeo que intentó matar a la primera ministra de ese entonces, Margaret Thatcher. Sí, la misma de la guerra de Malvinas, pero no la mataron. ¡La concha de mí! Pero el IRA no fue el único terrorista aquí. También estaba el UDA, que era leal al Reino Unido, y perpetró la masacre de Greystone en el que asesinaron a 7 personas en un bar. Y el URF, que asesinó a 6 personas en un pub, siendo leales a la corona británica. Así es, en esta guerra nunca hubo ningún lado correcto, solo criminales y asesinos. A este punto ya todos estaban hartos de la guerra, por lo que hubo un alto al fuego en 1994, pero ese mismo año se rompería cuando una serie de ataques en Inglaterra fueron perpetrados. El primero siendo en Great London, con 2 víctimas fatales y 59 heridos, y el más devastador en Manchester, que dejó a cientos de heridos y pérdidas millonarias para la ciudad. Pero si vamos a hablar de atentados que marcaron un antes y después para el conflicto, tenemos que hablar del más conocido.
El atentado de Omagh en el 98 fue un punto de quiebre en cuanto a terrorismo se refiere, en el que un autobomba mató a 29 personas, tanto católicas como protestantes. El horror causado por este ataque forzó un nuevo alto al fuego. Finalmente, en 1998, con el Tratado de Viernes Santo, se puso fin al conflicto de manera oficial, con papeles y toda esa cosa. Y en el 2005 el IRA se desmanteló. Entonces todo está bien ahora, ¿no? No. La violencia aún sigue en el área, aquellos muros siguen de pie. Además, la muerte y el dolor sufrido no se arregla con un papel. Atentados y ataques en ciudades como Belfast y Derry siguen ocurriendo de vez en cuando, obviamente no al nivel de ese entonces. Así que gente, ¿qué aprendimos hoy? Pues si un tipo con un calcetín en la cabeza, acento irlandés, te regala un auto, tal vez no sea buena idea subir a él. Here's your car, mate. Gracias. ¡Qué bonito carro! Encenderé la radio. Shake like and dance, come out and fight me like a man.